Bien, ¿cuál es el primer requisito? El primer requisito es lenguaje oral. Debe haber un desarrollo general del lenguaje oral. El hecho de que tenga una dificultad en su lenguaje, ya sea que pronuncie mal o que no comunica o que no entiende lo que le comunican, esas son dificultades en el lenguaje, necesariamente va a tener una dificultad para aprender a leer. No significa que nunca va a aprender. Significa que se va a tardar un poquito más que el resto de los compañeritos. ¿Por qué? Porque la neurociencia dice que cuando un niño tiene dificultades en el habla, o sea, tiene un desarrollo del lenguaje tardío, ha ejercitado menos veces, ya cuando ya se le hace la estimulación y todo el trabajo terapéutico, ha ejercitado menos veces el lenguaje oral. Por lo tanto, auditivamente no se ha escuchado hablar correctamente. Por lo tanto, fonéticamente se le dificulta identificar los sonidos del lenguaje hablado y por ende hacer la conversión a la grafía de esas letras que uno nombra cuando está hablando. Entonces, desarrollar un buen lenguaje siempre va a facilitar el proceso de lectura. Si tú ahora tienes en clases, eres maestra y tienes en tus alumnos niños de 3 años, 4 años, eres maestra parvularia y estás trabajando con niños pequeños y están presentando dificultades en el lenguaje, lo primero que tienes que hacer es pedir una valoración a la terapeuta del lenguaje, a la fonoaudiólogo o logopeda, quien sea que esté al alcance o como sea que se llame en tu país, para poder desarrollar una terapia específica para estimular el lenguaje de este pequeñito. Y si eres mamá, obviamente también la indicación va para ti. Si eres mamita y tienes hijos en edades preescolares que no hablan bien, tienes que llevarlo a un terapeuta de lenguaje para que pueda estimularse de forma específica. ¿Qué es lo esperable que haga un niño o niña de 5 años con respecto a su lenguaje oral? Lo que esperamos todas las maestras de sus hijos es que cuando cumple 5 años, o sea, todavía no entra a primaria, cuando cumple 5 años, tu hijo o hija hable con oraciones completas. Eso es lo que esperamos todas las maestras y es lo que evaluamos en nuestros diagnósticos y en nuestros instrumentos de evaluación que aplicamos durante la jornada escolar o preescolar. Lo importante es que si a los 5 años no habla con oraciones completas, todavía estás a tiempo de asistir a terapia de lenguaje para que le ayuden y así cuando cumpla los 6 años y entra a primaria, ya va a entrar con la herramienta del lenguaje oral. Si no le apoyas en estos momentos, entonces tu niño o niña, tu hijo o hija entrará en desventaja. Así lo dicen los neuropsicólogos. Los niños y niñas que han tenido un lenguaje tardío y que no han recibido terapia oportuna y temprana, entonces entran a primaria en desventaja. Y ni tú ni yo queremos que tus hijos, yo como maestra y tú como mamá, no quieres que tu hijo o hija entre a primaria con cierta desventaja y peor aún, que esa desventaja sea porque no acudí tempranamente a un tratamiento. Y es que no estoy hablando de estimulación del lenguaje. La estimulación del lenguaje oral la hacemos en las escuelas, las maestras parvularias,
en actividades diarias, si está en guardería, la estimulación del lenguaje se hace, ¿ok? Pero llega un momento o una edad en que ya no es suficiente la estimulación y necesitamos hacer una intervención terapéutica. Y esa intervención terapéutica solamente podrá hacerla aquel profesional que está titulado o especializado en terapia del lenguaje. Yo soy maestra, tengo una especialización en estimulación temprana. Ese título no me faculta a mí para hacer terapia del lenguaje. Espero que se vaya entendiendo la diferencia entre un plan de estimulación y un plan de terapia o de intervención temprana o también oportuna. Espero que se entienda esa diferencia, ¿ya? Todos los planes de estimulación son aquellas actividades tendientes al desarrollo próximo. Las maestras que estamos aquí conectadas podremos entender esto. O sea que si el desarrollo humano es como una escalerita o como una gradita, así de grados, la estimulación es lo que lleva al niño, son actividades que van a conducir a tus hijos de un piso al siguiente piso. Esa es estimulación. La terapia son actividades específicas tendientes a reparar, a modificar algo que o no se está dando o se presenta con dificultad o no se presenta. ¿Ya? Espero que ahí de verdad ustedes que son mamitas logren comprender la diferencia y las maestras que están aquí conectadas sepan explicar esta diferencia. ¿Ya? Porque si bien es cierto, hay muchos niños y niñas que asisten a centros infantiles de estimulación, donde dentro del programa de estimulación está incorporada la estimulación del lenguaje, eso no es terapia. Tu niño o niña sí puede ir a un centro de estimulación, pero llega un momento en que hay como un tope, en que definitivamente tu hijo o tu hija necesita algo más específico. Y ahí entonces tienes que derivar, o la misma maestra tiene que derivar a terapia del lenguaje. Entonces, en la parte del lenguaje, si no está desarrollado, nuestros niños entran en desventaja y auditivamente se les hará muy difícil distinguir las letras o los sonidos de las letras, que se llaman fonemas, los fonemas, ¿ya? Entonces, algunas actividades como para trabajarlos, pues trabajar con los niños pequeños cantando canciones, pero esto sigue siendo estimulación. Cantar canciones, retahílas, poesías, trabalenguas, leerles cuentos, hacer que reproduzcan una obra teatral, que se disfracen y representen algún personaje, etc. Eso, todo lo que promueva el hecho de hablar o de comunicar algo, le va a estimular el lenguaje. Pero definitivamente a los 5 años, si no está desarrollado el lenguaje claro, preciso y bien pronunciado, con su estructura oracional completa, llévalo a terapia para que no entre en desventaja. Sí, ¿qué más necesitamos? En lenguaje oral, vocabulario amplio, por supuesto. No puede hablar oraciones completas si hay palabras que no conoce. ¿Ya? ¿Cómo yo estimulo el vocabulario? Pues leyendo cuentos. O, por ejemplo, aquí tengo hacer, por ejemplo, un cuadernito con etiquetas de los logos comerciales,
O poner, por ejemplo, hacer un cuadernito o un librito con imágenes y que las vaya nombrando, imágenes de todo tipo, y que vaya nombrando las partes de un baño, las partes de la sala, las partes de un parque, las partes de los medios de transporte, los animales, etc. Vas haciendo distintos libros y vas trabajando con eso para aumentar el lenguaje, y ahí entonces tú vas a poder también monitorear cómo está su pronunciación. ¿Qué es lo que también debemos trabajar en la parte del lenguaje? Por supuesto, el soplar, porque para poder nosotros expresar, pues debemos respirar correctamente, y nuestro diafragma pulmonar tiene que llenarse de aire, ¿no es cierto? Entonces, eso también, bueno, también se incluye la respiración. Son cosas que no se hablan mucho, pero la respiración también, enseñarles a respirar a los niños, hacer tipo de pequeñas sesiones de meditación o ejercicio físico, y se les enseña a respirar también, es súper importante. Y obviamente el hecho de pronunciar o decir las oraciones completas. Esos son como todos los aspectos relacionados al lenguaje oral. El lenguaje oral como un aspecto importante de la lectoescritura. ¿Ya? Espero que así se vaya entendiendo. Lo importante aquí del lenguaje oral, y creo que aquí me va a demorar siempre un poco más, siempre vamos a hablar un poco más del lenguaje oral. Lo importante, o donde tienes que poner tu atención, es en los niños de 2 años. Ahí está el primer corte. A los 2 años es el primer, desde que nacen hasta los 2 años, tienes 2 años para estimular. A los 2 años harías como una pequeña evaluación tipo observativa y monitoreamos explícitamente cómo está su lenguaje, ¿ya? Un niño de 2 años, una niña de 2 años, mínimo debe hablar 50 palabras. Ese es el primer corte. Si habla menos que eso, a terapia. No esperes, llévale a terapia.